a todos. En esta presentación vamos a continuar con los videos de histología, hablando de las generalidades de los tejidos histológicos y enfocándonos en el tejido epitelial. Como concepto definimos a un tejido o a los tejidos como el conjunto de diversas células que se organizan o que se reúnen para realizar unas más funciones particulares. Por ejemplo, si tomamos el tejido nervioso, veremos en próximos videos que el tejido nervioso no solo está constituido por neuronas, sino que existen otros tipos celulares que interrelacionan o se interrelacionan entre sí para realizar las funciones propiamente conocidas del tejido nervioso. Si agrupamos varios tejidos, hablaremos de un órgano, ¿sí? Existen 4 tipos diferentes de tejidos. Hay 4 tipos de tejidos elementales o básicos. Uno de ellos es el tejido epitelial, que es el que desarrollaremos en este video. El tejido conectivo o conjuntivo, como aparece en algunas bibliografías, es otro de estos tejidos elementales que se caracteriza o se clasifica por la composición de su matriz extracelular. Es decir, veremos también que existe un tejido conectivo propiamente dicho y existen tejidos conectivos especializados que los subclasificaremos dependiendo de la composición de su matriz extracelular, es decir, de todos aquellos elementos que se encuentren por fuera de la célula. De allí, si estos elementos están distribuidos, digamos, en un medio muy acuoso, hablaremos, por ejemplo, del tejido sanguíneo, que es un tejido conectivo especializado. Si esta matriz extracelular se encuentra calcificada, hablaremos, por ejemplo, del tejido óseo, que también es un tejido conectivo especializado. Encontraremos también el tejido adiposo, al tejido cartilaginoso, entre otros. El tejido muscular, que es el tercero de estos tejidos básicos, se caracteriza puntualmente por la capacidad contráctil de sus células y por la ultraestructura de las miofibrillas o de su citoesqueleto celular. El tejido nervioso, por último, lo veremos en próximos videos, es el último de estos tejidos básicos o elementales con la capacidad de transmitir impulsos eléctricos a otros, tanto a sus propias células como a otras. Aquí tenemos un ejemplo de un órgano que es la lengua. La lengua es un órgano porque se encuentra constituida por un conjunto de tejidos. Y bien definimos que un tejido es a su vez un conjunto de células que se reúnen para formar una determinada función. En este caso vemos que en la lengua es un corte de lengua con una tinción que se denomina tricrómico de Mason. Vemos que la lengua es un órgano constituida por diferentes tejidos. Encontramos el tejido epitelial tapizando la superficie de mi órgano, ¿sí? Todo esto en color violeta es todo epitelio o tejido epitelial que desarrollaremos en esta presentación. Vemos que por debajo encontramos todo esto en color celeste, que es el tejido conectivo, es un tejido conectivo propiamente dicho, que se encuentra, teñido en color celeste por las características de esta tinción. Por debajo vemos estos pequeños triángulos que es músculo, es tejido muscular, esquelético, que es quien me permite a mí, contraer los distintos fascículos musculares y permitir el movimiento de la lengua. Recordemos también que el tejido muscular o el músculo, va a actuar en orden al tejido nervioso o a las señales que le lleguen desde el sistema nervioso. También podemos encontrar algunos vasos sanguíneos donde en algunos casos podríamos ver en su interior glóbulos rojos. También encontraremos, por lo tanto, tejido sanguíneo. Por lo tanto, como vemos en este ejemplo, en este órgano, como la lengua, es una interrelación entre diferentes tejidos que actúan en conjunto para desempeñar una función. ¿Qué características tiene el tejido epitelial, que es el que vamos a desarrollar en esta ocasión? El tejido epitelial o epitelio reviste las superficies externas o internas. De allí que hablaremos de un tejido epitelial de revestimiento. Por ejemplo, la superficie corporal, la piel, se encuentra revestida por un tejido epitelial, por lo tanto reviste una superficie externa, y todos los órganos internos huecos, como por ejemplo todo lo que es el tubo digestivo, el árbol respiratorio, genitourinario, lo encontramos también revestido, tapizado por un epitelio,
por lo tanto hablamos también de un epitelio de revestimiento. Otra forma de organización de los epitelios es que se organicen para formar glándulas. De allí que hablaremos de un tejido epitelial glandular, es decir, este epitelio se organiza no en forma de revestimiento, sino en forma de glándulas. Otra característica del tejido epitelial es que es un tejido avascular, es decir, el epitelio como tal, el epitelio propiamente dicho, no posee vasos sanguíneos, es avascular. Se nutrirá a expensas de vasos sanguíneos que circularán por encima o por debajo de este epitelio. El tejido epitelial siempre se apoya sobre una membrana basal donde interactuará y se anclará esta membrana basal, ¿sí?, por uniones de desmosoma, hemisdesmosoma, entre otros. Las células que constituyen el epitelio pueden presentar polaridad o especializaciones como las microvellosidades, los cilios. Veremos que el tejido epitelial se polariza tanto morfológica como funcionalmente. Veremos que hacia los laterales contactará con otras células y se unirá por, digamos, determinadas uniones intercelulares. En la parte apical, en la parte superficial que da hacia la luz o hacia la superficie de un órgano, este epitelio puede presentar ciertas estructuras como son las microvellosidades o los cilios. Poseen uniones específicas tanto a los laterales como en su parte basal, lo que permite un anclaje bien fuerte en dicho tejido, para poder desempeñar su función. Como la estructura general de un epitelio, aquí tenemos un ejemplo con distintas células que están agrupadas, ¿sí?, una al lado de la otra. Este epitelio vemos que se encuentra como revestimiento, encontramos una luz, ¿sí?, la parte superficial. Vemos que en la parte superficial o apical o dominio apical de estas células encontramos unas especializaciones que son microvellosidades. Podemos encontrarla o no, eso depende del tipo celular, ¿sí? Encontramos estas especializaciones que pueden estar o no. También vemos que los laterales, ¿sí?, los dominios laterales de cada una de estas células también se encuentran especializados. ¿Por qué? Porque predominan las uniones intercelulares, por ejemplo las uniones occludens y las uniones adherens principalmente, lo cual le permitirá al epitelio desempeñar su función de barrera selectiva y de protección, ¿sí? Al unir o al sellar bien los espacios entre ambas células, impide que diferentes sustancias o microorganismos puedan atravesar a través de estos espacios y alcanzar los tejidos subyacentes. Por lo tanto, debido a la abundancia de estas uniones intercelulares, el tejido epitelial es un tejido no solo avascular, sino que también carece de espacios intercelulares, ¿sí? Son muy pequeños o ausentes. Finalmente, el dominio basal o la parte basal de mi epitelio, dijimos que siempre apoya sobre una membrana basal, que es un conjunto de proteínas que se ubican por debajo, que permite, digamos, anclar estas células y funcionar como en conjunto, como una buena barrera selectiva. Algunas de las estructuras de especialización que encontramos en la superficie de las células son las microvellosidades, que cumplen la función de aumentar la superficie de absorción. Por lo tanto, lo encontraremos en los órganos donde se requiera una mayor absorción. Por ejemplo, en el intestino, donde requerimos la absorción de los nutrientes, las células intestinales presentarán microvellosidades. También las encontraremos, por ejemplo, en los túbulos renales o en el riñón, donde también necesitamos reabsorber elementos que se filtran durante la formación de la orina. Las microvellosidades son prolongaciones, digamos, de proyecciones digitiformes de la membrana plasmática. En el interior encontramos filamentos de actina, ¿sí? Y en el vértice de estas microvellosidades la bilina. En la parte basal encontramos un dominio basal donde estos filamentos de actina se anclarán junto con espectrina y con los filamentos intermedios del citoesqueleto celular.
Aquí tenemos un ejemplo de un epitelio con microvellosidades. No se alcanza a apreciar muy bien, las microvellosidades son muy pequeñas, más bien visibles a la microscopía electrónica. En la microscopía óptica no lo podremos apreciar, o simplemente con la tinción de Paz podríamos encontrarlo, visualizarlo como un pequeño hilo o superficie de color rosado o rojo. Otra de las estructuras son los cilios, que también son proyecciones digitiformes, un poco más gruesas, más largas, que está compuesta por un axonema, una porción central que contiene microtúbulos, ¿sí? Este cilio, ¿sí? Esta proyección, si uno realiza un corte transversal, veremos la estructura típica del cilio con un par de microtúbulos centrales, ¿sí? Y 9 pares, ¿sí? Hacia la periferia. En la parte basal, el cuerpo basal, vamos a ver que desaparece este par de microtúbulos centrales y finalmente se ancla en un cuerpo basal ya en el interior celular. Aquí tenemos, por ejemplo, un segmento del epitelio respiratorio donde podemos observar estas pequeñas proyecciones que se observan en la superficie apical de las células, que son los cilios, ¿sí? Los cilios, al ser un poco más grandes, un poco más gruesos, se pueden visualizar en la microscopía óptica de rutina. ¿Cómo clasificamos los epitelios? Bueno, se clasifican según la cantidad de capas celulares, es decir, según la cantidad de células que se ubican una arriba de la otra. Por lo tanto, hablaremos de epitelios simples, cuando solamente este epitelio se encuentre constituido por una sola capa de células, y epitelios estratificados cuando se formen estratificaciones, es decir, cuando yo encuentre distintas capas de células una arriba de la otra. También las podemos clasificar según la forma de las células, como epitelio plano o escamoso, es decir, cuando estas células las observamos como aplanadas, con un núcleo que se encuentra plano, que se encuentra como longitudinal, con escaso citoplasma. Como epitelio cúbico, es decir, una célula cúbica con un núcleo bien esférico y central. Y epitelio cilíndrico, una célula alargada en forma de cilindro con su núcleo también alargado a lo largo del citoplasma. Encontramos algunas excepciones en la clasificación, que es el epitelio pseudoestratificado, es decir, es un epitelio que parece estratificado, es decir, que parece que hubiesen muchas capas de células, pero solo existen pocas capas de células y todas estas apoyan en la membrana basal. Cuando todas las células contactan con la membrana basal, hablamos de un epitelio pseudoestratificado. Cuando las células se van alejando y comienzan a desprenderse o separarse de la membrana basal, hablaremos de un epitelio estratificado. Y el epitelio de transición, que es un epitelio característico de las vías urinarias, donde su morfología va a ir cambiando dependiendo de del medio, ¿sí? Va a ir sufriendo una transición o un cambio. Aquí tenemos algunas fotografías. Vemos que según la cantidad de capas celulares los podemos clasificar en epitelios simples, ¿sí? Cuando tenía una sola capa. Por ejemplo, aquí vemos, es una estructura del riñón. Vemos que encontramos células, pero en una sola capa. Y a su vez estas células se encuentran aplanadas, como la estoy dibujando, ¿sí? Por lo tanto, este es un epitelio simple. ¿Por qué? Porque veo que está constituida por una sola capa de células, una al lado de la otra, ¿sí? A su vez, este epitelio no solamente que es simple, sino que también es plano o escamoso. ¿Por qué? Porque veo que la estructura o la morfología de mis células son células aplanadas con un núcleo aplanado y escaso citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, corresponde con este esquema, ¿sí? Es un epitelio plano simple, ¿sí? O escamoso simple. Por otro lado, por ejemplo, tengo esta imagen que es de la glándula tiroides, donde observo células con un núcleo esférico, ¿sí? Central. Son células cúbicas
como la estoy dibujando, donde el núcleo es bien esférico, bien central, muchas veces toma la forma de la célula. En este caso también es un epitelio simple. ¿Por qué? Porque yo tengo una sola capa de células, una al lado de la otra, ¿sí? Según la forma de la célula, son cúbicas. Por lo tanto, hablo de un epitelio cúbico simple. Por ejemplo, como esta estructura aquí. Es un epitelio, como vemos, cúbico simple. Las células tienen formas cúbicas y encuentro solo una capa de células. En este caso, veo que son células alargadas, con el núcleo también alargado, ubicado muchas veces en dirección hacia la parte basal, ¿sí? Vemos que son cilindros, ¿sí? Uno al lado de la otra, por lo tanto es un epitelio simple porque es una sola capa de estas células cilíndricas con formas cilíndricas, por lo tanto hablo de un epitelio cilíndrico simple, por ejemplo, como el de este esquema. Finalmente, por ejemplo, tengo este epitelio que abarca todo esto. Como observamos, es un epitelio que está constituido por muchas capas celulares, donde no todas llegan a tomar contacto con la membrana basal que se ubica aquí abajo, ¿sí? Por lo tanto, vemos toda una serie de capas celulares, donde la última de estas capas son células planas, como las observo aquí, ¿sí? Por lo tanto, esto es un epitelio que por la cantidad es un epitelio estratificado porque tiene muchas capas y según la morfología yo tengo que tomar la morfología de la última capa, es plano. Por lo tanto, hablo de un epitelio plano estratificado, como por ejemplo estos dos que tengo aquí. Vemos que son muchas capas celulares donde la última o la más superficial son células planas. También puedo encontrar en algunas estructuras, por ejemplo, conductos de glándulas exócrinas, epitelios estratificados que pueden ser estratificados cúbicos o estratificados cilíndricos, como por ejemplo el de estas imágenes, ¿sí? Hablamos de las excepciones como el epitelio pseudoestratificado, es un epitelio característico del árbol respiratorio, lo encontraremos en tráquea, en bronquios, ¿sí? Observamos que es un epitelio que parece estratificado porque encuentro núcleos a diferentes alturas, pero todas estas células toman contacto con la membrana basal que se ubica por debajo, ¿sí? En la superficie apical tienen la característica de presentar cilios. Esto es la imagen de un epitelio respiratorio donde vemos a todas estas células con núcleos a diferentes alturas, pero todas toman contacto con la membrana basal subyacente. En la zona apical observamos los cilios característicos del epitelio respiratorio. Otro de los epitelios de excepción era el epitelio de transición, que decíamos que estaba presente en el aparato genitourinario. Observamos que son células un poco desorganizadas, ¿sí? Por ejemplo, la vejiga, el interior de la vejiga está tapizada por este epitelio de transición. Cuando la vejiga se encuentra vacía, encontramos este tipo de epitelio donde las células se ubican una arriba de la otra en diferentes capas, lo que simula un epitelio estratificado. A medida que la vejiga se comienza a llenar y se comienza a distender, las células comienzan a separarse y encuentran nuevos espacios en los cuales se pueden ir ubicando y disminuir las capas. A medida que la vejiga más se distiende, más espacio se genera para que las células se ubiquen una al lado de la otra y terminen finalmente simulando casi un epitelio simple, con una o dos capas celulares. Por lo tanto, vemos que este epitelio hace una transición dependiendo de las condiciones del medio. ¿Cómo nombramos los epitelios? Bien, tenemos que decir, lo primero, situamos el término epitelio, seguido por la forma de la célula y finalmente la cantidad o capas que existe de ese epitelio. Por ejemplo, aquí observamos un preparado de riñón donde tenemos estas células, que ya las vimos anteriormente, son células planas, ¿sí? Decíamos que el núcleo está aplanado, escaso citoplasma.
y existe una sola capa, ¿sí? Se encuentran una al lado de la otra y están planas. Por lo tanto, es un epitelio que por su forma es plano y según la cantidad de células, como es una sola capa, es un epitelio simple. Por lo tanto, hablo de un epitelio plano simple. Vemos otras estructuras como son los túbulos renales que están constituidas por una sola capa de células, una al lado de la otra, con estructura cúbica, núcleo esférico. Por lo tanto, hablo de un epitelio cúbico, por la forma, es cúbica, y según la capa es una sola, por lo tanto es simple. Es un epitelio cúbico simple. Aquí tengo, por ejemplo, piel, donde observo que existen muchas capas de células, donde la última, la más superficial, es plana, ¿sí? Por lo tanto, hablo de un epitelio plano. ¿Por qué? Porque la última capa es plana, estratificado. ¿Por qué? Porque tengo muchas capas de células. El epitelio respiratorio, que era una de las excepciones, es un epitelio pseudoestratificado, porque dijimos que todas las células apoyaban en la membrana basal. Cilíndrico, ¿por qué? Porque estas células, ¿sí?, que simulan un epitelio estratificado son de forma cilíndrica. Ciliados porque en su superficie apical presentan cilios con células caliciformes, que son estas células claritas que secretan moco. Lo veremos en videos posteriores del sistema respiratorio. Las glándulas, dijimos que los epitelios se podían agrupar como epitelios de revestimientos o epitelios glandulares. Las glándulas se clasifican según donde vuelquen o secreten su secreción, valga la redundancia, como glándulas exócrinas, es decir, aquellas glándulas que liberen su producto de secreción a conductos, a una serie de conductos. Las glándulas endocrinas son aquellas que vuelcan su secreción a la sangre. Por ejemplo, son las glándulas endocrinas como la tiroides, la hipófisis, la glándula suprarrenal, que liberan hormonas hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, las glándulas endocrinas carecen de conductos. Según su mecanismo de secreción, encontramos glándulas con secreción merocrina, glándulas con secreción apocrina y glándulas con secreción holocrina, como veremos más adelante. Según la cantidad de células que constituyen esta glándula, hablaremos de glándulas unicelulares, como las células caliciformes que veíamos anteriormente en el epitelio respiratorio, o glándulas multicelulares, que forman diferentes estructuras mucho más grandes. Aquí tenemos el esquema de una glándula exócrina, porque vemos que existe un conducto, ¿sí?, secretor, es todo esto, y una porción que es secretora, que se denomina acino o adenómero. El acino o adenómero es la estructura o la parte de la glándula encargada de secretar la sustancia. Todas estas células secretarán, ¿sí?, un componente hacia la luz de esta glándula. Esta secreción se conducirá por una serie de conductos, donde el epitelio de este conducto, que también se va modificando, irá modificando la secreción. Este conducto comienza con un conducto intercalado, son células, como vemos, por lo general cilíndrico simple o cúbico simple, que posteriormente se comienzan a hacer más altas, pasa un conducto estriado, que es un epitelio cilíndrico simple, bien alto, y posteriormente se empieza a estratificar y hablamos de un conducto intralobular e interlobular. Según dónde vuelcan su secreción, dijimos que tenemos glándulas exócrinas, como la que vimos o describimos anteriormente, la que secreta su producto a una serie de conductos. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema de un acino pancreático, donde vemos que las células que componen el adenómero o el acino secretor, que son todas estas en color celeste, liberan su producto de secreción a la luz de un conducto y a su vez irá fluyendo, contactando con otros conductos hasta un conducto principal, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, tenemos glándulas endocrinas. ¿Por qué? Porque carecen de conductos excretores, ¿sí? Como son estos en color amarillo, sino que vemos que las células se encuentran intercaladas o interpuestas entre vasos sanguíneos. Por lo tanto, me da un indicio que su secreción es endocrina. Acá tenemos el esquema también de una glándula tiroides, donde vemos que los epitelios glandulares se encuentran muy próximos a muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estas células requieren que su secreción sea volcada o sea liberada hacia el torrente sanguíneo. Según el mecanismo de secreción, entonces hablamos de glándulas con secreción merocrina, como es el de este estilo. Por ejemplo, la de los acinos pancreáticos o las glándulas pancreáticas es un tipo de secreción merocrina, por lo que sus células producen un contenido, una sustancia a liberar que se fusiona a nivel de la membrana apical y se libera a la luz, quedando la célula intacta, ¿sí? La célula queda intacta y libera la secreción a la serie de conductos. Las glándulas con secreción apócrina, como de este estilo, tenemos por ejemplo las glándulas mamarias, las que secretan leche. Son un tipo de glándulas donde la célula comienza a acumular el producto de secreción en su interior, ¿sí? Y posteriormente la libera con fragmentos de citoplasma y de membrana plasmática. Es decir, el producto de secreción arrastra, ¿sí? O se lleva consigo una porción del citoplasma y de la membrana plasmática de esta célula. Finalmente, las glándulas con secreción holócrinas son glándulas, por ejemplo, las glándulas sebáceas, donde el epitelio glandular comienza a acumular la secreción en su interior hasta que sufre un mecanismo de apoptosis, de muerte celular, y la célula se muere. Por lo tanto, la secreción va a estar constituida tanto por el producto de elaboración de la célula como por los detritos celulares, es decir, por los restos de esa célula muerta. Como vemos, la secreción holócrina, la célula se desintegra y se libera junto con su contenido, su secreción. Esta glándula se va reconstituyendo, ¿sí? Con nuevas células que se van multiplicando para recomponer aquellas que mueren. Por lo tanto, hablamos de glándulas exócrinas, de secreción merocrina, aquellas que la célula queda intacta y el producto de secreción se libera a un conducto excretor. Glándulas exócrinas apócrinas, aquellas que arrastran una parte de la membrana plasmática y del contenido citoplasmático, también se liberan a un conducto excretor. Son todas glándulas exócrinas. Y las glándulas holócrinas, aquellas que comienzan a acumular su secreción y se mueren, sufren apoptosis y se libera tanto el contenido como los detritos celulares. Las glándulas endocrinas son aquellas que liberan su contenido, generalmente hormonas, al torrente sanguíneo, al torrente circulatorio. Y finalmente, glándulas paracrinas son aquellas que la secreción de las células toman contacto con células próximas a ellas. Según la cantidad de células que constituyen la glándula, hablamos de glándulas unicelulares. Son glándulas que se encuentran ubicadas entre las células del epitelio de revestimiento, por ejemplo, como lo son las células caliciformes que secretan moco tanto en el aparato respiratorio como digestivo, ¿sí? O glándulas multicelulares. Aquí tenemos el ejemplo de una glándula sebácea en la piel que está constituida por cientos de células que vuelcan todas ellas su contenido a una serie de conductos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de una glándula multicelular. ¿Cómo clasificamos las glándulas exócrinas? Como glándulas simples o compuestas. Las glándulas simples son aquellas donde la secreción se vuelca a un conducto principal, ¿sí? A un solo conducto principal. Por ejemplo, hablamos de una glándula tubular simple. ¿Por qué? Porque tiene forma de túbulo y es simple porque se vuelca a una sola luz, ¿sí? Una glándula tubular simple ramificada, es decir, es como esta, como la anterior, pero simplemente que está ramificada, pero todas ellas vuelcan el contenido a un mismo sitio. Tubular simple enrollada, es como la tubular simple, pero enrollada.
La acinar simple, la parte basal de esta glándula se dilata en la célula formando el adenómero o acino secretor y vemos que también lo vuelcan a una sola luz. Y la acinar simple ramificada es como la acinar simple, simplemente que la tengo multiplicada. Vemos que todas también vuelcan el contenido a una sola luz principal. Las glándulas compuestas son aquellas que secretan su contenido a un primer conducto, ¿sí? Y que posteriormente estos conductos se reúnen en otro mayor, ¿sí? Como vemos, hay varios conductos, 1, 2, 3, que se reúnen en un cuarto, ¿sí? Conducto mucho más grande, de mayor tamaño, y que se libera a la superficie. Aquí también lo observamos. Entonces hablamos de una tubular compuesta. ¿Por qué? Porque son glándulas de forma tubular que secretan su contenido a un primer conducto y finalmente confluyen en un segundo. Acinar compuesta es como la tubular, simplemente que la porción basal se dilata formando acinos o adenómeros. Y la tubuloacinar compuesta, la más compleja, es una combinación de la forma acinar y tubular. Aquí tenemos un ejercicio de reconocimiento, por ejemplo un preparado de piel fina con hematoxilina y eosina. Pongo este preparado al microscopio y observo todas estas estructuras. Tengo que tratar de identificar el epitelio y las glándulas. Este es piel fina con hematoxilina y eosina a un aumento total de 40 por, ¿sí? Es decir, usando objetivo 4 por. Cuando voy a mayor aumento al epitelio, observo que está constituido por muchas capas celulares, ¿sí? Donde simplemente la capa más basal es la que apoya con la membrana basal, el resto no. Por lo tanto, estoy en presencia de un epitelio estratificado. Si voy a la superficie, veo que son células planas. Por lo tanto, hablo de un epitelio plano estratificado, ¿sí? Lo que se encuentra aquí arriba es queratina, es capa córnea, que veremos en el video sobre piel. Por lo tanto, hablo de un epitelio plano, ¿sí? Estratificado. Ahora, respecto a la glándula, veo que está constituida por muchos tipos celulares. Por lo tanto, es una glándula multicelular, ¿sí? Es simplemente lo que puedo determinar en este caso. Según su morfología, hablo de una glándula más bien acinar ramificada. Por lo tanto, bueno, decimos que es una glándula acinar simple ramificada. ¿Por qué? Porque está constituida por acinos, que son estos, acinos adenómeros, son la porción dilatada de mi glándula. Simple porque vuelcan su secreción a un conducto principal, y ramificada porque la tengo, digamos, precisamente ramificada, o tengo varias de estas estructuras. Como conclusión, los tejidos son conjuntos de células reunidas para desarrollar una función. Si agrupo varios tejidos, estoy hablando de un órgano. Los epitelios son células reunidas para revestir tanto superficies o desarrollar actividades secretoras. Por lo tanto, hablo de epitelios de revestimiento o epitelios glandulares. Los epitelios se clasifican según la forma celular, como cúbico, simple, plano, cilíndrico, y la cantidad de capas como simple o estratificado. Las glándulas se clasifican según la forma de la porción secretora, ¿sí? Como tubular o adenómero, y según la cantidad de sus conductos como simple o compuesto. Eso es todo. Me puedes seguir en mi cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al video y suscribirte al canal. Gracias.